Lo que me sorprendió fue que nunca dejó de luchar, no lo aceptaba. ¿Usaste algún torniquete? Usé la misma cosa, hice lo mismo, y luego me fui lo más rápido que pude. Esta es la voz del infame asesino del torniquete. Afirmó haber atacado a más de 60 niñas en Houston con su arma característica, una atadura improvisada, más conocida como torniquete. Mientras su lista de víctimas crecía, el pánico se adueñó de la comunidad. Muchos tomaron más precauciones para proteger a sus hijos. Pero Anthony Shaw, un padre soltero con 2 hijas, se sumió en la paranoia. Mi hermano dejó a sus niñas encerradas en la casa y no le dieron importancia. Anthony tenía muy buena reputación y muchos lo elogiaban por su determinación en medio del caos. Él es un padre que muchos dicen que hizo lo que tenía que hacer para proteger a sus pequeñas hijas. Pero con los años, Anthony dejó ver que era mucho más peligroso de lo que parecía. Cuanto más tiempo pasábamos con él, más miedo teníamos. A medida que los ataques del asesino del torniquete se acercaban más y más a su hogar, Anthony sacó a sus hijas Tiffany y Amber de la escuela. Puso clavos en las puertas y ventanas y las encerró dentro de su casa. Nos atrincheraba para que no pudiéramos salir. Realmente estábamos encerradas. Además, Anthony se volvió inestable y a menudo desaparecía en medio de la noche. Yo pensaba que había tenido un día largo en el trabajo, pero en retrospectiva no era realista. Tiffany se negó a permanecer en silencio. Se enfrentó a su padre y tuvo un rol fundamental en llevar al asesino del torniquete ante la justicia. Tiffany permitió esclarecer todo este caso, porque no se quedó callada, sino que tuvo el coraje de ponerse de pie y luchar. Tiffany y su hermana mayor Amber vivían una vida tranquila con sus padres Anthony y Gina en Houston. El hombre era un músico muy conocido que tocaba en varias bandas de jazz locales. A pesar de su trabajo como reparador de teléfonos fijos y su carrera musical, se las arreglaba para pasar mucho tiempo con sus 2 hijas pequeñas. Íbamos a los juegos de la feria, a veces pintábamos, simplemente siempre hacíamos algo divertido. Pero detrás de esa imagen perfecta había problemas. El matrimonio de Gina y Anthony se estaba desmoronando. Finalmente ella conoció a alguien más y le pidió el divorcio. Le dio la custodia total de sus hijas porque no los quería en su vida. Pero a Tiffany no le molestó mudarse con él porque le agradaba. Era un padre divertido, inteligente, talentoso, tenía muchas cualidades positivas. Pero Tiffany no sabía que algo siniestro acechaba el vecindario. En los últimos años, 2 jovencitas habían sido asesinadas cerca de su casa. Quizás no era tan seguro como solía ser. Había cierta preocupación en la comunidad por los posibles peligros para sus hijos. El jueves 26 de septiembre de 1986, Lori Tremblay, de 14 años, desapareció del centro de Houston. Estaba caminando hacia la escuela en 1986 cuando desapareció. La policía encontró su cuerpo al día siguiente. Encontraron a Lori Tremblay detrás de un contenedor de basura en el estacionamiento de un restaurante. La habían estrangulado hasta matarla. La única prueba que tenían era la causa de su muerte. Las marcas alrededor del cuello sugerían que había sido estrangulada con una cuerda. Ante la falta de más evidencia, no hubo avances en el caso. La investigación siguió su curso y trataron de usar casi todas las pistas que creían tener. El jueves 16 de abril de 1992, cerca de las 10 de la mañana, un repartidor detuvo su camioneta en el estacionamiento de un Dairy Queen del oeste de Houston. Cuando bajó, se topó con un cadáver. De inmediato enviaron a los detectives de la División de Homicidios de la Policía de Houston a la escena en el Dairy Queen. La policía examinó minuciosamente el cuerpo y halló pruebas claras de agresión sexual. Además encontraron un objeto incrustado en el cuello de la víctima, un torniquete casero. Esto no fue alguna especie de impulso de tomar a alguien por el cuello y estrangularlo. Alguien planificó todo esto. Pasaron el resto del día investigando la escena del crimen y recolectando muestras de ADN. Tomaron muestras de las uñas y las guardaron para analizarlas luego. Pero mientras lo hacían, un individuo inesperado llegó al lugar. Su propio padre llegó a la escena, donde la policía todavía estaba reuniendo evidencia y la identificó. María del Carmen Estrada era una joven hispanoamericana que trabajaba como niñera en Spring Branch y sus alrededores. Cuando se difundió que el asesino había usado un arma casera, una ola de paranoia inundó el vecindario. Al estrangular a la víctima con un torniquete, el asesino podía asegurarse de que sufriría su tortura, además de garantizar que la muerte de su víctima fuera tan lenta o tan rápida como él quisiera. Su muerte y el aumento de los crímenes en el área inquietaron a la comunidad.
Estábamos plagados de delitos, había allanamientos de morada, asaltos y robos, y la gente tenía miedo de salir de su casa. Los Shaw no eran la excepción. Sin embargo, Anthony, que ahora era padre soltero, iba demasiado lejos al proteger a sus hijas. Básicamente estaba convencido de que no nos pasaría nada malo si estábamos encerradas dentro de la casa. Puso clavos en las ventanas de nuestra habitación y nos dijo que no saliéramos porque alguien podría secuestrarnos. Mientras la situación empeoraba afuera, también empeoraba la relación de Anthony con sus hijas. Se volvió cada vez más controlador y manipulador, y le obsesionaban el orden y la perfección. Sus hijas comenzaron a temerle, y no sabían cuándo volvería a agredirlas. Nuestro cabello tenía que verse de una manera particular, debíamos tener una apariencia impecable y perfecta todo el tiempo, y teníamos que hablar y actuar de cierta manera. Todo era una actuación, pero si no salía como él lo había planeado, se desataba el infierno y era un verdadero sufrimiento. Unos meses después de que las niñas se mudaran con su padre, hubo otros 2 delitos fuertemente mediatizados en el vecindario. Noticia de último momento. Un violento allanamiento de morada al norte del condado de Harris. Un hombre enmascarado atacó a Selma Jinks, una estudiante de 14 años, después de que llegara de la escuela. Ella llegó a su casa después de la escuela y él estaba dentro, disfrazado, la atacó, la ató con cinta adhesiva y luego la violó mientras ella gritaba y lloraba. Selma describió a su atacante como un hombre blanco de ojos azules, pero que sobreviviera al ataque confundió a la policía. Esto estaba total y completamente fuera de su modus operandi. Por eso no había ningún motivo para que la policía relacionara este incidente con alguno de los homicidios que habían ocurrido anteriormente. El domingo 7 de agosto de 1994, Diana Revolar, de 9 años, desapareció. Sus padres la habían enviado a comprar azúcar a una tienda a unos minutos de su casa. Después de 30 minutos, su madre salió a buscarla. Volvió corriendo a la casa desesperada y le dijo a su marido: «Llama al 911, Diana no está». A pocas horas de su desaparición, la policía realizó una búsqueda en el vecindario y desplegó varios helicópteros en Houston y sus alrededores. Cuando se puso el sol, la búsqueda de la niña quedó en manos del turno nocturno. Nos informaron que debíamos buscar a una niña pequeña. Poco después de la medianoche, decidí ir a revisar un depósito abandonado. Cuando detuve el auto, apunté mi linterna hacia los muelles de carga y algunos contenedores de basura a la distancia. Entonces vi un cuerpo pequeño. Los detectives de homicidios llegaron poco después a inspeccionar el cuerpo. La unidad forense de inmediato notó algo en el cuerpo de Diana. Había otro torniquete casero enredado en su cuello. Aunque la policía trató de ocultar esta información, la noticia se difundió poco después. Todos en Houston estaban al tanto de lo que le había sucedido a esa pobre niña, y estaban conmocionados, atónitos y claro, estaban enojados. La policía aún no sabía que todos los casos estaban relacionados, pero se dio cuenta fácilmente de que el asesino de Diana y María probablemente eran la misma persona. No se había obtenido ningún tipo de evidencia que permitiera continuar con la investigación de cualquiera de los casos. Trabajamos en eso durante meses y nunca sentimos que estuviéramos avanzando. A medida que la situación en el vecindario empeoraba, la paranoia de Anthony superaba nuevos límites. Sus hijas ya no tenían permitido salir. Durante la semana a veces les permitía ir a la escuela, pero en general estaban encerradas en la casa. Los fines de semana jugaban juntos a lo que llamaban la banda de rock. Anthony disfrazaba a las niñas y las hacía bailar con música a todo volumen. Con solo 10 años, no se daban cuenta de que su padre tenía motivos ocultos. En los momentos en que nos disfrazábamos, mi padre siempre estaba muy involucrado. Le gustaba que nos pusiéramos atuendos que fueran muy provocativos, y definitivamente siempre estaba en algún lugar de la habitación, mirándonos. Otra de las tradiciones familiares de Anthony era el chocolate caliente de la noche. Al principio solo podía beberlo Amber, la mayor de las dos, pero luego comenzó a ofrecerle un poco a Tiffany. Mi hermana siempre me decía: no bebas el chocolate caliente, sabe raro. Y de verdad sabía raro, pero simplemente pensaba que era un chocolate caliente barato y desagradable. Lo siguiente que recordaba es que era de mañana. Nos estaba drogando. Con el correr de los meses, Anthony comenzó a darle chocolate caliente a Tiffany con más frecuencia, a menudo varias veces por semana, por lo que de a poco se acostumbró a los efectos de la droga. La primera vez que se despertó en medio de la noche vio el horror que estaba sufriendo. Yo perdía y recuperaba la conciencia. Recuerdo que me desperté,
Mientras eso sucedía, yo estaba completamente desnuda, y él estaba haciéndome cosas, pero tuve que fingir que estaba dormida, porque tenía miedo. Aunque ella y su hermana confiaban la una en la otra, Tiffany estaba demasiado asustada y avergonzada para contarle del abuso casi diario que estaba sufriendo. En cierto modo, Tiffany creía que estaba protegiendo a Amber al no decirle nada al respecto. Yo pensaba que, si yo me llevaba la peor parte, ella estaría bien. Ella era mi pilar en ese momento. Lo único que teníamos en la vida era la una a la otra. El viernes 14 de julio de 1995, la editora de una estación de noticias local, Barbara Robertson, recibió una llamada anónima justo al mediodía. Dije, KPRC, ¿en qué puedo ayudarlo? Lo primero que dijo fue, tengo información para ti, hay un asesino en serie suelto. Bárbara no sabía que habían denunciado la desaparición de una joven de 16 años llamada Dana 9 días antes. La policía la clasificó como fugitiva desde el primer momento y no tomó en serio a sus padres porque no vivía con ellos. La persona que llamó reveló la ubicación de un cadáver. Bárbara no dejó de hacerle preguntas a pesar de no saber de quién hablaba. Fue una conversación de 37 minutos en la que la persona que llamó describió en detalle cómo estaba colocado el cuerpo. Le dije, tú eres el asesino, y colgó. Inmediatamente llamó al sheriff del norte de Harris y fue a la estación a prestar declaración. Le compartí toda la información que había obtenido de la llamada. Le expliqué que esa persona estaba buscando ser el centro de atención. Mencionó muchos detalles que sé que le emocionaba compartir conmigo. La policía siguió las instrucciones de quien llamó hasta un callejón sin salida luego de la I-45 al norte de Houston. De inmediato localizaron lo que le había descrito a Bárbara, pero luego de 10 días a la intemperie el cuerpo estaba irreconocible. El equipo forense descubrió 2 pruebas. La primera fue un torniquete casero incrustado en el cuello de la víctima. La segunda, un juego de anillos que encontraron en uno de sus dedos. Según la autopsia, el cuerpo había sido arrojado más de una semana antes, y se estimaba que la víctima tenía unos 16 años. Después de analizar las fechas y la edad con los informes de personas desaparecidas, la única persona que cumplía ambos criterios era Dana Sánchez. Con este caso, los detectives finalmente pudieron establecer el modus operandi del asesino. Como último recurso, formaron un grupo de trabajo con la policía de Houston y el departamento del sheriff del condado de Harris para reabrir todos los casos. María Estrada había sido estrangulada con un torniquete. En el caso de Diana Revolar también se había usado un torniquete. Y lo mismo había sucedido con Dana Sánchez. Reunieron a todo el equipo para tratar de averiguar qué estaba pasando porque se dieron cuenta de que probablemente había un asesino en serie suelto. 2 años después de que encontraran a la última víctima, la situación cambió drásticamente en la casa de los Shaw. La novia de Anthony se mudó a su casa, y él no quería a las niñas allí durante el verano, así que le pidió a su hermana Gina que las llevara a la casa de su madre en California. Gina aprovechó la oportunidad porque sabía que algo andaba mal. Era bastante más pegajoso con sus hijas de lo que yo pensaba que debía ser. Ella ya lo había denunciado 2 veces a servicios de protección infantil, primero en 1993 cuando visitó su nuevo hogar. Desestimaron demasiado rápido mi denuncia. Me hicieron sentir que yo estaba exagerando. 2 años después, en 1995, volvió por Navidad. Cuando llegó, la angustió ver que la situación había empeorado desde su última visita. Mi hermano había dejado a las niñas encerradas. Las ventanas estaban cerradas con clavos y no tenían niñera, ni electricidad, ni agua corriente. Además de la segunda denuncia de Gina, los maestros de Tiffany se habían contactado con servicios de protección infantil el año anterior. Pero Anthony los engañó como engañaba a todos. Era muy carismático, encantador y muy persuasivo. Así que se lo dejaron pasar. En California, Gina trataba de alentarlas a que hablen sobre Anthony y su situación en Houston, pero se mantenían evasivas y cautelosas. Hacia el final del verano, Gina le hizo una pregunta casual a Tiffany que la estremeció. Había tenido un mal día en el trabajo. Le dije, ¿nunca te pasó algo que sentiste que era injustificado y que te hizo querer golpear a alguien? Tiffany se puso completamente pálida. Empezó a llorar desconsoladamente y a contarme todo lo que mi hermano le había estado haciendo. Había estado abusando de ella. Gina reunió a Tiffany, su hermana Amber y su abuela Diana para informarles sobre la situación. Allí fue cuando Amber reveló su versión de la historia. Amber se puso furiosa. Dijo que le había prometido que nunca lo haría si ella obedecía y lo dejaba hacer lo que quisiera con ella. ¿Cómo se atrevía a tocar a su hermanita?
Gina y Diana contactaron a las autoridades y presentaron cargos contra Anthony, pero una vez más, el sistema les falló. Vivía frente a una escuela primaria. Se supone que los delincuentes sexuales no pueden hacer eso. Solo tuvo que registrar que había abusado de sus hijas. A pesar de ser un delincuente sexual, Anthony no fue a la cárcel. Solo debió proporcionar una muestra de ADN al Estado. Cuando mi hermana, mi abuela y yo nos enteramos de que lo habían dejado ir, sentimos que el sistema no tenía sentido de justicia. Todas estábamos muy enojadas, pero también preocupadas porque saliera y tomara represalias contra nosotras. 5 años después abrió un laboratorio de ADN de última generación en Dallas, y el departamento del sheriff de Harris decidió reabrir los casos una vez más. Se enfocaron en María del Carmen Estrada, la única víctima con ADN desconocido en las uñas. Es común que la víctima luche y rasguñe durante el ataque, por lo que suele quedar piel o sangre bajo las uñas, sobre todo en las mujeres. Pero tras reabrir su caso 2 veces, se estaban quedando sin muestras. Esta podía ser su última oportunidad. Teníamos ADN, pero cada vez que analizas una muestra, ya no sirve. ¿Era buena idea usar las muestras que quedaban para enviarlas a Dallas? Se decidió que se enviarían las muestras de las uñas para ver si había suficiente ADN para cotejar con muestras de sospechosos. El jueves 16 de octubre de 2003, después de 11 años, finalmente se produjo un avance importante. Sorprendentemente había una coincidencia con un hombre de Houston. A partir de las uñas de la víctima, obtuvieron un perfil de ADN perfecto, que coincidía con el perfil de ADN de las muestras de saliva que le habían tomado a Anthony Shaw. De inmediato arrestaron a Anthony y comenzaron a interrogarlo. Él confesó todo. Dana Sánchez. También el caso de Diana Revolar, o Revolar, como sea. Revolar. Revolar. Ella me dijo que se llamaba Carmen. También te hablaré de otro caso que no conoces, el de Lorian Tremblay. Incluso aclaró el caso de Lori Tremblay, su primera víctima, a quien la policía nunca asoció con el asesino del torniquete por las diferencias con su modus operandi habitual. Confesó con absoluta calma los asesinatos de María, Lori, Dana y Diana, y también la violación de la niña de 14 años. La prensa de Texas estaba cubriendo el arresto. En ese momento, Tiffany, de 18 años, recibió una llamada de Amber, que se había mudado de vuelta a Houston. Contesté el teléfono y le dije, hola, y ella dijo algo como, hola, papá es un asesino en serie. Creo que ni siquiera buscó una forma de suavizarlo. Con el juicio en marcha, Tiffany volvió a Houston para testificar contra su padre. Los policías se asombraron al conocer a la jovencita que fue fundamental para resolver el caso. Tiffany tuvo un rol clave y permitió destrabar y esclarecer todo este caso, porque tuvo el coraje de ponerse de pie y de declarar ante las fuerzas de seguridad. La fiscalía apuntaba a la pena de muerte, así que reunió a las únicas sobrevivientes, Tiffany, Amber y Selma. Anthony Allen Shaw entró por primera vez a la sala del tribunal que probablemente será el escenario de su juicio por asesinato capital. Creo que nos llevaron allí con el objetivo de que el tribunal pudiera atestiguar que él tenía antecedentes de otros tipos de delitos violentos y que no sentía ningún tipo de remordimiento por ellos. Que no iba a cambiar y que por eso la mejor solución era la pena de muerte. El 18 de enero de 2018, Anthony Shaw fue ejecutado mediante inyección letal. Me sentí aliviada y un poco sorprendida de que finalmente hubiera terminado. Pasaron unos 13 años desde el momento en que recibió la pena de muerte hasta que fue ejecutado, así que me alegré de que finalmente hubiera terminado. Lo que Tiffany tuvo que pasar no se disipó repentinamente después de la ejecución. Al contrario, fue solo otro paso en su camino hacia la recuperación. Pero gracias a la terapia y al apoyo de su familia, le enorgullece ya no verse a sí misma como una víctima, sino como una sobreviviente. Realmente ahora me siento mucho más segura de mi vida y de mí misma como persona. Es un proceso y trabajo en el día a día. Después de ese calvario, Tiffany se mudó a Arizona para criar a su hija como madre soltera y brindarle todo el amor y el apoyo que necesita para progresar y tener éxito. Mi objetivo es ser un verdadero ejemplo para mi hija. Quiero que ella tome las mejores cosas de mí. Tiffany trabajó como ayudante del sheriff y luego se unió a la Guardia Nacional Aérea, además de estudiar ciencias forenses. Quiere marcar la diferencia y espera arreglar el sistema desde adentro. Sé que una persona no puede cambiar el mundo, pero si cada vez más personas son conscientes de lo que sucede y más personas que se preocupan empiezan a formar parte del sistema, tal vez las cosas puedan mejorar.
Y la única manera de hacerlo es intentarlo. Recuerden estos rostros por todas ellas. El reinado de terror de Anthony Allen Shaw finalmente ha terminado.